a la casa del Señor, ¿verdad? Que es una dicha. Estuvo muy bueno el descanso el domingo pasado, pero hay que seguir predicando la palabra del Señor. Yo le decía al hermano David, estoy muy alegre, hermano. Y me decía, hermano, ¿pero por qué? No, porque me tocaba predicar este domingo y usted va a predicar. Así que es una gran bendición, mis hermanos. No solamente predicar la palabra, sino también sentarse y escuchar cómo Dios usa a otras personas para traer su palabra a nuestros corazones. Y verdad que eso es algo que como predicadores regulares también valoramos mucho. Y antes de comenzar y a la vez terminar con este libro, quisiera que me acompañara a orar juntos para que sea el Señor usando este sermón, esta última predicación del libro de Abdías de gran bendición para nosotros. Espero en el Señor que de alguna manera su visión y entendimiento de lo que es la historia del mundo y cómo ella termina sea aclarada o ya nítida a la vista a la luz de lo que dice este último pasaje del libro de Abdías. ¿Cómo se logra esto, hermano? Solamente con ayuda y operación del Espíritu Santo. Solamente de esa manera. Así que oremos al Señor para que sea su Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, damos gracias a ti porque por tu infinita gracia y misericordia nos has permitido nuevamente reunirnos en tu casa. Señor, te hemos fallado, hemos pecado, hemos vacilado en nuestro llamado y propósito. Pero aquí estamos con tu poder y fuerza, con la obra y operación del Espíritu Santo que nos movió a congregarnos en tu casa. Así que, Señor, pedimos a ti nuevamente que por ese mismo Espíritu Santo tú nos lleve a entender, a comprender tu palabra, que nuestros corazones y oídos sean abiertos a ella para inquirir cada día a la luz de tu palabra, que sea un mensaje vívido, que sea experimental en nosotros para vivir para la gloria del reino, para tu gloria, oh Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía hace un momento, ya vamos a terminar el día de hoy, por la gracia del Señor, con esta serie en el libro de Abdías. Si se dio cuenta, fue bastante rápida, no fue tan larga. Sin embargo, mi hermano, creo que este final es espléndido, es glorioso. Y yo no sé, bueno, no voy a decir no sé, creo que sí sé, que usted ha visto alguna película, ¿no? O alguna serie. No creo, es muy difícil que en esta era de la tecnología, de los avances, donde hay internet en todo sitio, donde hay teléfonos, computadoras, dispositivos en cantidad, usted no haya visto una película o una serie. Y cuando hablamos de una buena película o una buena serie, creo que en nuestros tiempos donde se produce en cantidad, se tiende a perder la calidad. Y esto por el tiempo eh, tan corto en el cual se producen estas películas y series. Pero la pregunta sería, ¿qué hace que una película sea realmente buena? O incluso una serie. Piense por un momento. ¿Será que una buena película o una buena serie se obtiene simplemente con el mero hecho de tener actores reconocidos o muy famosos? Yo creo que no. De hecho, he visto este año películas de actores poco reconocidos y sin embargo fueron muy buenas producciones. ¿Acaso la buena película será el resultado de la gran inversión de los magnates? ¿Será que una buena película será por el hecho de haber gastado más de 100 millones en la producción y otros más 100 en el marketing? La respuesta es no. Si pensamos en una buena película, una buena serie, quizás consideraremos otros aspectos más importantes, como por ejemplo una buena historia que contar. Vamos a considerar quizás el hecho de que el desarrollo sea interesante, que genere cierta expectativa o algo de curiosidad, pero también
hay que considerar de que tenga un buen final. Eso se le ha pasado, a mí me ha pasado en varias oportunidades. Usted ve una película, se emociona y dice, wow, qué buena está la película, muy buena, y de repente el final es un desastre. Y usted dice, le queda como un sabor como que amargo, a la vez muy dulce, y usted dice, la película fue buena, pero el final, Dios mío, qué triste, no me gustó la película. Bueno, entonces también el final, y no solamente el comienzo de una película es muy importante. ¿Y por qué meditar y hablar de esto? Bueno, mi hermano, porque así como la película y la serie tienen un final, y el final es muy importante porque al final ya tú ves expresado claramente el propósito, el objetivo y el mensaje que el cineasta quería dar a conocer, quería informar a su audiencia. De igual manera, mi hermano, déjame decirte que tu historia y mi historia también tiene un final. La historia del mundo tiene un final. Y la pregunta sería, si hay un final, ¿cuál es ese final? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Cuál es el final de tu historia, de mi historia? Y sabes algo, es importante, es muy importante, porque tú eres parte de esa historia. Yo soy parte de ella. Quizás tú dirás, pero ¿qué tanto le puede dar importancia a eso? Si no sé qué va a pasar mañana, vas a saber cuál es mi futuro, el futuro del mundo, por favor. ¿Cómo se logra eso? Es insólito. No tiene sentido pensar en algo como eso. Sí, quizás pienses así, si nunca has escuchado el mensaje de Dios. Sí, quizás sí, pienses así y te entiendo si realmente nunca has escuchado lo que Dios dice acerca del final de la historia. Porque lo que tú crees y piensas como que nadie tiene respuesta, ¿quién conoce el final? Dios conoce el final. Y sabes algo, hoy el Señor, y por eso te pido al Señor, ojalá que puedas escuchar realmente su palabra, para que escuches el final de la historia. Y la Biblia da cantidad de respuestas en cuanto al final de todo, pero también activas. El pequeño libro, el Antiguo Testamento, también da una clara y firme respuesta. Así que mi hermano, hoy veremos que el final es un reino. Y de hecho ese es el título de mi sermón en esta mañana. El final es un reino. Quizás tú dirás, ya va, estamos diciendo que el final de la historia, que todo este caos, que toda esta necesidad, peligro, pecado, maldad, termina en un reino. Y te digo, sí, mi hermano, termina en un reino. Termina en un trono firme, en un rey que reina con poder y autoridad, que tiene súbditos, hombres, mujeres, que no solamente son reinados por el rey, sino que también reinan en la tierra. Mi hermano, siempre en la mente de Dios, el gran cineasta, el mejor productor que puede haber, el más creativo y hábil, siempre en su mente estuvo un reino. Pasa el libro de Génesis y verás un reino. Verás un rey, verás el lugar del reino y los ciudadanos de ese reino. Y ese patrón, hermano y amigo, se mantiene a lo largo de la escritura. ¿Por qué? Porque aunque Adán y Eva violaron y quebrantaron las bendiciones de ese reino que ellos tenían ahí en el huerto del Edén, sin embargo Dios nunca abandonó su propósito y plan. Si Dios pensó en un reino revelado y mostrado en el Edén, déjame decirte que Dios no ha renunciado a ese plan. Ese plan se mantiene. Y al final de toda esta historia, de todo lo que vivimos en este mundo, lo que estamos viviendo, el Señor nos dice esta mañana, el final es un reino. Pero ¿cómo será esto posible? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el final será un reino? ¿Y yo qué? ¿Qué pasará conmigo? ¿Soy parte de ese reino? Y sabes, eso es vitalmente, es algo vital y esencial.
tenía la oportunidad de compartir con un joven, de hecho en esta iglesia, el domingo pasado, y le decía, mira, tienes que tomar una decisión. Eres joven y hay un reino, hay una avanzada del reino. Y tú decides ser parte del reino y trabajar para este rey noble, maravilloso, salvador, justo, misericordioso, o no trabajar para él. Pero ojo, y eso también te lo digo a ti, mi amigo, o incluso creyente, que no es realmente creyente, te lo digo. Tú puedes decidir trabajar para el reino de Dios o no hacerlo. Pero toma en cuenta esto. El reino de Cristo, el reino de Dios va a seguir avanzando. ¿No quieres trabajar? No trabajes. Pero ¿sabes qué pasa con aquellos que no trabajan para el reino? Se oponen al reino y el reino los aplasta. Es lo que veremos hoy, mis hermanos. Pero para poder entender esto, entonces vayamos al libro de Actías, ¿no? Abramos nuestra Biblia para comenzar a entender lo que este libro nos quiere enseñar. El argumento en esta mañana, si lo quiere anotar o al menos recordar, si usted olvida el sermón, en su mayoría, casi completo, pero recuerda este argumento, creo que le va a ser de mucha ayuda. Así que escuche muy bien. El argumento de este sermón o de este pasaje, el que quiero comunicarle a vosotros, es que luego del juicio poseeremos lo perdido y el reino será del Señor. Repito, luego del juicio poseeremos lo perdido y el reino será del Señor. Es lo que pretendo informar a la luz de Actías, versículo 18 al 21. Consta de 3 puntos. La primera parte, versículo 18, estopa en llamas. Estopa en llamas. Segunda división, tierras recuperadas. Tierras recuperadas, del 19 al 20. Y última división, el reino será del Señor, versículo 21. Le puedo dar aquí algo, y quizás si usted anota, podrá poner entre paréntesis en cada división una palabra muy clave, y es lo que tenemos en el argumento y en la idea central de este pasaje. Y es que vemos 3 elementos muy importantes, mis hermanos. Juicio, versículo 18. 19 al 20 vemos recuperación. Y por último, vemos el reino del Señor. Será el reino del Señor. Por lo tanto, hablamos de un reino. Así que hay 3 elementos: juicio, recuperación y reino. Considere eso en esas tres divisiones y creo que les será mucha ayuda para entender hoy este sermón. Así que vayamos al versículo 18, mis hermanos. Abra su Biblia si no lo ha hecho todavía. Leemos y dice la palabra del Señor. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Si recordamos, mis hermanos, esta parte final del libro de Actías comienza el versículo 15. Lo que nuestro hermano enseñaba hace 2 domingos, a la luz del pasaje, era que el día de Jehová se había acercado. Y ahora vemos como el juicio, que parecía solamente local, apuntando solamente al pueblo edomita, se hace ahora más amplio. Y ahora vemos cómo Actías da una visión más amplia, un foco que da un panorama claro de que el juicio del Señor no solamente será para Edom, sino para todo el mundo. Dice acá, versículo 15, todas las naciones tienen que rendir cuentas al Señor. Entonces pareciera que al comienzo de este capítulo, de este pasaje, podemos ver cómo quizás esta cámara que estaba enfocada solamente en Edom, viene ahora a permitir tener una vista más completa de lo que realmente sería el cumplimiento total y perfecto de las profecías de Actías. Y le pido, mi hermano, que considere esto también a la luz de estos versículos que vamos a ver hoy. Hay un cumplimiento local, pero también un cumplimiento amplio y real y total de lo que Actías está profetizando. Así que comienza el versículo 18
diciendo que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Cuando leemos estos versículos, quizá podemos confundirnos un poco y decir, pero ¿de qué está hablando el profeta Abdías? Si vamos al versículo anterior, dice que más el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Esto luego haber dicho claramente que Dios hará tragar, escucha la palabra tragar, obligar a la humanidad a qué? A recibir la ira del Señor. Pero junto con el mensaje de juicio, también hay un mensaje de esperanza. ¿Y cuál fue ese? Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente. Habrá un pueblo que será salvado de la ira y el juicio de Dios. Y dice, esta casa va a recuperar lo que le pertenece. Y esta casa de Jacob se nombra en el versículo 18 para decir que serán fuego y la casa de José será llama. Y podemos decir, ¿qué significa esto? Significa también entonces que Jacob y José van a recibir juicio divino porque están en llamas consumiéndose. Quizás puede pensar esto, pero veamos un poco lo que dice el 18. Lo que realmente está diciendo es esto. Jacob y José son llama y fuego, pero hay otro elemento en el versículo 18 y es que la estopa. Y la estopa, mi hermano, también es en otra versión como Biblia de las Américas, está la palabra rastrojo. Si usted va a un diccionario rápidamente y busca el significado de esta palabra, se dará cuenta que hace referencia a tallos y hojas que quedan luego de haber cultivado el campo. Cuando hablamos del rastrojo o de la estopa, hablamos de esa hierba o ese monte o tallo que queda luego de haber cosechado la tierra y esta normalmente, debido a que queda en el suelo, ¿cómo es? Seca. Ella se seca. El fuerte sol la seca rápidamente. Y ahora entendiendo esto, que el profeta Abdías usa una expresión alegórica para decir que José y Jacob serán llamas, pero Esaú, su casa será estopa, rastrojo. Luego dice, y los quemarán y los consumirán. Pero ¿quién quema a quién? Evidentemente el fuego a la estopa. La estopa no puede quemar al fuego, ¿verdad que no? Entonces, mis hermanos, lo que está diciendo Abdías, y esto, mi hermano, es impresionante. Lo que está diciendo es que estos que son salvados de la ira de Dios, también serán instrumentos de Dios para impartir justicia. Y esto, mi hermano, para estos hombres que están escuchando esta profecía era impresionante. Porque Jacob, esta casa, ha sufrido ¿qué? Los ataques, la injuria y la maldad de Edom. Hermano, recuerda, Israel, Jacob está casi que en el borde de la extinción, se desaparece del mapa. Y Dios le dice primero al profeta, le dice, no, ustedes serán salvados, pero no solamente eso, ustedes también van a juzgar y van a acabar con Edom. Ustedes, pero ¿cómo? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa? Y mira lo que dice, ni aún quedará resto de ellos. Es estopa, es rastrojo. Y estas son palabras fuertes y claras, mis hermanos y amigos, y creo que seríamos sabios a escucharlas. Edom se creía, ¿recuerda? Estoy en lo alto, soy lo más grande y sublime del mundo. ¿Quién puede contra mí? Soy muy inteligente, mira, tengo muchos tratados con los pueblos. Mira cómo he humillado a mi hermano Jacob y nada me ha pasado. Y Dios ve a la fuerte Edom y fortificada Edom como estopa, como monte seco, como hierba seca, que con tan solamente una chispa es consumida por completo. Mi hermano y amigo, la gloria del hombre será consumida. Tu gloria, si no es la gloria de Dios, no es la gloria de Cristo, será consumida. Pero mira lo sublime de este pasaje, dice que estos salvados son instrumentos de Dios para impartir juicio y ira sobre Esaú.
tú dirás, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto va a suceder? Bueno, aquí no da explicaciones de en qué momento de la historia, cómo va a suceder, qué va a hacer Israel para lograrlo, pero hay una declaración y una explicación creo que es suficiente. Y es porque Jehová lo ha dicho. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo termina el versículo 18? Jehová lo ha dicho. La única explicación que necesitas escuchar y suficiente, Jehová lo ha dicho. Si tú hablas o yo hablo, probablemente esas palabras quedarán en el viento y no le damos mucha importancia. Pero cuando Jehová habla, cuando Dios habla, aunque tú decidas ignorar a Dios y creer que lo que Dios dice es mentira, eso no anula el hecho de que eso se va a cumplir. Y que su palabra no va a vacilar, se va a caer o va a cambiar, no. Jehová lo ha dicho y eso va a suceder. Y lo que vemos en este pasaje, mi hermano, es esa verdad increíble de cómo el pueblo, la casa de Jacob y la casa de José van a participar de este juicio. Es increíble cómo pecadores como ellos, porque recuerda aquí en Jacob y cómo Jacob es una ejemplificación de la naturaleza de este pueblo. Es un pueblo débil, pecador, mentiroso, estafador, incrédulo. Viene a ser salvado de una ira, pero luego para colocarlo en la posición de juzgar a otros. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Aquí dice, porque Jehová lo ha dicho. Pero también recuerda lo que decía el pasaje anterior. ¿Estos son qué? ¿O qué serán? Santos. Santos. Recuerda que Dios es santo, mi hermano. Solamente si tú eres un hombre o mujer santos, apartados para el Señor, podrás ser una herramienta en las manos de Dios. Tú decides, mi hermano y amigo, si quieres ser el clavo o el martillo que da el golpe. Pero solamente los instrumentos santificados, a los hombres y mujeres santificados, apartados para el Señor, serán usados para esto. Pero más adelante te das cuenta que no solamente somos usados por Dios simplemente para impartir juicio y consumir a Esaú, aunque eso tiene muchas implicaciones más adelante, pero también mira lo que podremos tener en el Señor por pura gracia y misericordia. Y es que las tierras que nos pertenecen serán recuperadas. Versículo 19 al 20. Dice la palabra del Señor, y los del Nehué poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Nehué. Yo estoy seguro que usted no conoce quién es Nehué, quién es esta nación, quién es Samaria, quién es Galaad. Posiblemente no entiende esto, pero sí dése cuenta de algo. La palabra poseer se repite muchísimo. Velo en su Biblia. Si usted agarra un lápiz, ojo, un lápiz porque la lengua se puede borrar, y marca en su Biblia la palabra poseer, se dará cuenta que se repite al comienzo del versículo 9, poseerán, luego otra vez poseerán, luego el versículo 20, poseerán, y otra vez en el 20 al final, poseerán. ¿Qué está diciendo realmente acá el Señor por medio del profeta? Lo que está diciendo, mi hermano, es que no solamente la casa de Jacob y José, que simplemente es una mención al reino del norte, al reino del sur, mencionando que la redención de Israel será completa. Ellos no solamente van a ser un instrumento de Dios para juzgar y consumir a Esaú, sino que esto también como consecuencia los llevará a ellos a recuperar lo que les pertenece, a recuperar lo que se había perdido. Recuerda el argumento, luego del juicio, ¿qué sucederá? Poseeremos lo perdido. Yo no sé, mi hermano, si tu entendimiento acerca de tu posición ante el Señor no es la de uno que está conquistando lo que al Señor, a Cristo y a ti te pertenece,
como ciudadano del reino. Pero mi hermano, tú y yo tenemos que conquistar. Y ojo, quizá usted dice, ay, Dios mío, esto es mensaje de prosperidad. No, no se equivoque. No se equivoque. Yo no voy a terminar diciendo, bueno, hermano, haga la ofrenda de $100, $200. No, no lo voy a hacer eso. No se preocupe. Pero sí también sabe qué sucede a veces por temor a que nos cataloguen como de prosperidad. Ciertos términos que han sido robados de la escritura para un mal uso, no quiere decir entonces nosotros no vayamos a usarlos. Realmente, hermanos, somos llamados a conquistar y a poseer lo que nos pertenece. Y tú dirás, pero ¿qué me pertenece a mí? Si yo soy venezolano aquí en Venezuela sufriendo, no tengo, a veces tengo, a veces no tengo, mira mis zapatos, ¿yo qué voy a poseer? ¿Qué tengo? Hermano, si has creído en Cristo y en el Señor, tú eres merecedor de todo, tanto como Cristo lo es. ¿Sabes por qué? Porque la palabra lo dice. Siendo ahora coherederos juntamente con Cristo. Mi hermano, si tú te has hecho uno con Cristo en la cruz, en el martirio, en el sufrimiento, y también a ir a la tumba, también eres uno con Cristo, cuando también con poder y gloria venga a tomar lo que siempre fue suyo. Y este pasaje, mi hermano, nos recuerda que Israel va a poseer, va a tomar lo que le pertenece. Y aquí hay muchos pueblos, pero por cuestiones de tiempo lo que le puedo decir es que lo que está diciendo Actías es que sin importar donde estén esos cautivos, esos israelitas, sin importar que estén muy lejos, Dios lo va a traer al monte de Saúl. ¿Para qué? Para que lo conquisten. Los va a traer a Galaad, los va a traer a la tierra de los filisteos. Toda esa expansión de terrenos, el Señor le dice a Jacob, es tuyo, lo vas a poseer. Y claro, en su momento, como le dije hace un momento, Jacob ha sufrido mucho daño y parece que va a desaparecer, pero el Señor le dice, no van a desaparecer. Ustedes son los conquistadores, los que van a recuperar lo que era de vosotros. Y he de aclarar, hermano, como dije al comienzo, que este es un cumplimiento local. Y podemos decir que este cumplimiento parcial de estas palabras se da luego de que Israel vuelve del cautiverio y comienzan ellos a construir el templo, Jerusalén, el monte de Sión. Comienzan ellos de alguna manera a recuperar ciertas cosas. Pero te das cuenta, mi hermano, no fue una recuperación completa. Y de hecho no lo podía hacer. Porque el cumplimiento total y completo de estas palabras no era para ellos. Es para nosotros, la iglesia y el pueblo del Señor. Es para ti, mi hermano. Tú eres parte por Cristo, teniendo fe en Cristo, en el Rey y Señor. Tú eres parte de este cumplimiento. Y esto lo cambia todo, ¿sabes por qué? Porque en un mundo como este, donde tú dices, wow, estas cosas son muy difíciles. Es difícil porque mira cómo estoy, yo peco, fallo, caigo. Mira cómo está mi familia. Mira cómo está mi trabajo, todo destruido, fragmentado por el egoísmo, la maldad, la envidia, la ira y enojo. Y donde vayas a poner tu mirada, vas a ver todo de cabeza. Todo lo vas a ver maltratado, dañado. Pero mi hermano, no es tiempo de quedarse simplemente contemplando cómo los hombres, cómo los edomitas siguen destruyendo y acabando con todo. Ellos acaban con la familia, acaban con la educación, acaban con los niños, acaban con el deporte, acaban con la cultura, están acabando con todos. Y la iglesia simplemente se queda de brazos cruzados viendo cómo lo están haciendo. No, mi hermano, no, mi hermana. Recuerda, el reino de Cristo está avanzando y tú debes avanzar con él. Pero para que tú avances con el reino y trabajes para el reino, es entender cuál es tu función, tu papel, como
El hecho de que el final es un reino trae implicaciones. Debería traer resoluciones a tu vida para que tú estés recuperando y tomando lo que te pertenece. ¿Sabes algo, mi hermano? El matrimonio, por poner un ejemplo, el matrimonio no es de este mundo, no es de los edomitas, no es del incrédulo, del pecador. El matrimonio es de la iglesia. Y tú dirás, pero ¿por qué de la iglesia? Recuerda, si todo es de Cristo y tú eres uno con Cristo, también eso te pertenece. Y te digo, mi hermano, el mundo no va a redimir el matrimonio, de hecho lo está destruyendo. Matrimonio homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animales, niños con adultos, viejos. Y tú dirás, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que solamente ellos pueden hacer, destruir lo que Dios creó bueno. Pero tú, mi hermano, mi hermana, es un llamado del Señor de esta mañana y espero en el Señor que podamos recibirlo como palabra de Dios. Es que tú y yo vamos a poseer, vamos a recuperar el huerto perdido. ¿Recuerdas lo que dije al comienzo? Que el comienzo de la historia es un reino y el final será un reino y que durante la historia, en su desarrollo, incluso hoy, podemos hablar de un patrón que se sigue manteniendo y es el patrón del reino de Dios. Así que, ¿en qué etapa, en qué momento nos hallamos nosotros de esa historia que se está desarrollando? Puesto Cristo vino y dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en el reino presente. Cuando el Señor dice reino se ha acercado es porque recuerda, ese reino fue profetizado por los profetas. Y aquí lo está haciendo todavía el profeta, ya profetizando. Pero ya, mi hermano, en el reino presente, en el ahora, no de forma perfecta, pero sí en el ahora, tenemos que saber y entender de que esto tiene que aplicarse, que esto tiene implicaciones para ti y para mí en este momento. Y si sabemos muy bien que en el día del Señor, que es lo que veremos en el versículo 21, completamente y perfectamente la iglesia, juntamente con Cristo, va a recuperar todo lo que hay en este mundo. Sin embargo, tenemos un llamado de parte del Señor al hoy, a la hora, puesto que el reino está presente y el reino ha sido inaugurado en la cruz del Calvario, a recuperar lo perdido. Hermano, recupera la educación, implanta valores del reino, bíblicos, centrados en Dios, en su gloria. En tu hogar, desecha, quema el pensamiento, la ideología del mundo, porque el mundo no puede redimir, el mundo no puede salvar, el mundo no puede libertar, porque él es cautivo, porque él está ciego, porque él está condenado. Incluso es triste hoy decir que la iglesia debe quemar incluso la psicología, porque hay iglesias que mandan a sus conversos al psicólogo. No es que estoy deprimido, no, vete al psicólogo. O es que estoy deprimido, bueno, tómate esta pastilla. Mucho cuidado con eso. Recuerda, este remanente es un remanente santo, apartado para el Señor. Hermano, estamos en el mundo, pero no para participar con el mundo, en su maldad y pecado. Antes que unirnos a ellos y creer que ellos son nuestros amigos, en el sentido de la ideología, en vez de abrazar su como visión, pensamiento, valores carnales, egocéntricos, centrados en los hombres, sino en el Señor. Un pensamiento, una visión, un propósito de exaltar lo creado en vez de al creador. No puede ser también nuestros valores, hermano y hermana. Somos llamados por el Señor, por el Rey Cristo, a consumir, a quemar todo eso como estopa. Algunos dirán, no, pero es que yo fui criado así. Yo soy así porque mi mamá y mi papá me crearon así. Y sé que está mal, pero ¿cómo hago? Todo se repite y se vuelve a repetir el ciclo. No, mi hermano.
El Señor Dios Todopoderoso rompe cualquier ciclo. Todo eso lo rompe y lo acaba. Solamente que tú has sido negligente y no estás dispuesto a ensuciarte las manos. No estás dispuesto a hacer el trabajo de ir y quemar. No, pero ¿para qué? Ya estamos acostumbrados a eso. ¿Para qué me voy a ganar a mi pareja, no sé, a mis hijos de enemigo, no? No, no. La mentalidad del reino y los ciudadanos del reino siempre será recuperar lo que se perdió. Escuchaste la palabra recuperar. Recuperar. Y es que la realidad es que todo está perdido. Pero hay una esperanza, amén, en el Señor. Y es lo que vemos en el versículo 21. Hay esperanza. Todo está perdido, todo está acabado. Pero mira lo que dice el versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. ¿Escuchaste lo que dice el versículo 21? Dice, pero subirán salvadores al monte de Sión. Esta palabra para mí fue un poco difícil de entender porque usted va a las versiones, otros dicen, la mayoría dicen salvadores, muy pocas dicen los salvados, así que, y usted va a los comentarios, si tiene la oportunidad de buscar, algunos te van a decir que la correcta interpretación o traducción de esta palabra es los salvados, por lo que dice el versículo, los versículos anteriores. Otros te van a decir, no, que son salvadores. Y sabes algo, mi hermano, ya creo que cuando leemos el pasaje a la luz del contexto, donde se dice, las dos interpretaciones pueden tener algo de valor o algo de respaldo. Pero este versículo 21, mi hermano, por como se viene hablando todo esto de poseer, recuperar, nos está diciendo algo bastante glorioso. Y es que esta casa de Jacob, esta casa de José, además de ser fuego para la estopa y de conquistar lo que le pertenece, Dios lo llama a ellos salvadores. Y ahí es donde yo te decía, mi hermano, hace un momento, hay esperanza. Este mundo está perdido, perdido. Le dice Romanos 5:12 que un hombre pecó y que el pecado trae muerte y la muerte vino a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, es verdad, pero en el Señor, en este segundo Adán, hay una esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo, dando vida a huesos secos y dando carne donde no había, dando un corazón sensible a la voluntad y designios de Dios para vivir para Él. A la luz de esto y por esto solamente es que podemos pensar y decir que hay esperanza en el mundo, porque en el mundo hay salvadores. Y te dirá, esto parece como alguien decía, somos Jesús Junior, ¿no? Cristo Junior. Parece un mensaje idolátrico, ¿no? Pero no. Y es que no puede ser así, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo no llamar salvadores a aquellos que toman algo destruido, dañado, y por la gracia divina y la capacitación, el poder del Espíritu Santo, recuperan eso y le permite al mundo ver la imagen real o el propósito real de un Dios que creó todo bueno al comienzo? Dios llama a estos hombres y mujeres que queman los conceptos, definiciones del mundo errados y comienzan a trabajar para que la imagen de Dios resplandezca en esas cosas. Esas mujeres que trabajan por criar niños centrados en Dios, bíblicos, esos padres que se preocupan porque su educación sea teocéntrica y, y sea para la gloria del Señor, que hacen el esfuerzo cada semana incluso de decir, yo no llevo mis hijos al colegio porque si los llevo allá a Roma, los va a adoctrinar y van a salir como romanos. Esos padres que hacen esos sacrificios, mis hermanos, ese esposo que mortifica su carne, sus deseos egoístas para servir a su esposa,
Y esa esposa que dice, ya no más, yo decido someterme a mi esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ese joven, ese soltero, esa soltera que dice, viviré para el Señor, para su gloria y para su reino, redimiendo cada esfera, deporte, cultura, arte. Esos hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, solteros, viudas, esos hombres, Dios los llama salvadores. Y yo no puedo realmente comprender cómo es posible que un hombre que también peca y falla al Señor pueda ser llamado de esa manera. Salvadores, no entiendo. Pero cuando ves a Cristo, el poder de la cruz, tú dices, ahora sí entiendo por qué es posible. Porque tú serás un salvador de cada esfera, mi hermano y hermana. Vas a poder hacer un trabajo único para avance el reino de Dios y para que tu hogar represente dignamente el reino de Cristo en la tierra, para que tu familia lo haga, para que tu trabajo lo haga, para que tus estudios lo hagan. Eso lo vas a poder hacer solamente por el poder de la cruz, por el poder de Cristo. Donde entiendes de que simplemente somos medios, instrumentos del Señor, para que su gloria y luz alumbre, resplandezca en este mundo, tú dices, ahora sí entiendo. Y puedo saber ahora sí es posible, porque no soy yo, no eres tú, es el Señor, es Cristo, es el Rey, cuyo poder y autoridad a ti te revisten de la misma autoridad y señorío para salvar y redimir lo que se ha perdido. Hermano, el cumplimiento de esta profecía total, perfecta, será mañana. Sin embargo, somos llamados en el Señor, en el ahora, a trabajar para ese final. Cuando hablo de que la cruz hace posible esto, es lo que de hecho menciona el versículo en su final. Dice, y el reino será de Jehová. Más allá de simplemente que el libro de Actías se trata de, bueno, de consumir a Cabaedón, y bueno, también de restablecer Israel y levantarla. Lo que nos muestra este libro tan pequeño es que el clímax, el punto más alto, no solamente de este libro, sino de la historia del mundo, de la humanidad, es que el Señor, que Jehová reinará. Que Cristo es Rey. Y cuando vamos a la Escritura y queremos quizás entender una visión más clara de cómo esto será posible, hermano, tienes que ver a Cristo. Amigo, tienes que ver a Cristo. Porque si no, nada de esto tiene sentido o valor alguno. Cuando ves a Cristo y entiendes cuán poderoso y real es el Evangelio, vas a entender esto. Vas a entender que esto va a suceder. Y sucede hoy día por el poder de Cristo, por la gloria de Cristo, porque Cristo, mi hermano y amigo, volverá con poder y autoridad. Es porque Cristo vendrá no ahora otra vez a morir, no, ya ha muerto y dijo, consumado es. Volverá ahora, no para morir otra vez, sino para juzgar al mundo. Pero también, mi hermano, hará que la iglesia recupere plenamente en Cristo lo que se perdió. El Señor Cristo va a va a permitir con su poder y gloria que ahora la iglesia, esta casa de Jacob,
esta casa de José recupere y tome posesión de lo que se perdió. Esto es en Cristo. Porque el primer Adán nos hizo perder todo. Perdimos todo en el primer Adán. Pero el segundo Adán dice, ahora en este Cordero León, todo es recuperado. Pero no todo termina ahí. Ojo. Porque además de en Cristo recuperar lo que hemos perdido, ese huerto bueno de Dios, perdido en el comienzo, será recuperado ahora sí plenamente, completamente en Cristo. Pero no todo termina, ¿sabes por qué? Porque todo esto será realidad y será verdad, porque el reino será de Él, será de Cristo y el reino será del Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano, que todo es en Cristo y por Cristo? Y que cuán glorioso y grande es el amor del Señor para con pecadores que no merecen nada. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Cuál es tu final? ¿Cuál es mi final? ¿Cuál es el final de la humanidad? ¿Realmente qué busca Dios? ¿Qué quiere Dios con este mundo? ¿Qué quiere Dios conmigo, contigo? ¿A qué nos está llevando toda la historia? ¿Hacia dónde Dios está apuntando? ¿Qué quiere Dios realmente? Mi hermano y amigo, todo apunta y todo lleva al hecho de que el Señor, Cristo, se sentará en su trono y gobernará con poder y autoridad sobre todo el mundo. Todo apunta y lleva a un trono, a un trono. Ahora la pregunta es, ¿eres parte de ese reino? La pregunta es, ¿serás tú uno de estos que dice la palabra del Señor que reinarán con Él? Porque Apocalipsis 24 en adelante nos muestra y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi alma de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mi hermano y amigo, tú eres parte de estos que reinarán con el Señor. Tú eres parte de esto que 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, ¿y no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Eres parte de ellos. Esta pregunta es muy importante porque si no eres parte de los que van a juzgar al mundo, serás parte de los que son juzgados. Si no eres parte del reino de Cristo, de los que reinarán y gobernarán al mundo, entonces es porque eres opositor, eres ajeno al Señor, a Cristo el Señor. Si este es el final de la historia, y este final revela el propósito de Dios para con todas las cosas, y es que todo sea recuperado en Él, para la gloria de Él, y que su trono sea establecido plenamente en la tierra. Entonces sería muy importante considerar si somos parte de ese reino o no lo somos. Pero si eres o no eres, igual este mensaje para todos nosotros. Solamente el reino del Señor será establecido y todo será recuperado por aquel que reina y gobierna, por Cristo el Señor. Así que si quieres ser parte de este reino y gobernar con Cristo, si quieres ser aquellos que se unan a la fila de la avanzada del reino
y no ser de aquellos que serán aplastados por esta avanzada, entonces necesitas creer en Cristo, creer en el Señor. Si crees en Cristo, te estarás uniendo a estas tropas, a estos vasallos del reino del Señor, del reino de Cristo. Pero si no, serás la estopa que es consumida y quemada del todo, como dice este pasaje. Tú decides ser parte de un reino o ser parte de aquellos que serán consumidos en su totalidad por el justo juicio de Dios. Y por esta razón, mi hermano, las dos últimas palabras serían resoluciones o aplicaciones. Y la aplicación para ti, mi hermano y hermana, es que a la luz de lo que será el final, y el final siendo un reino, debes entender y comprender que Cristo, sin embargo, es rey ahora. Y como hay un rey, hay un reino. Y ese reino está avanzando. Y estás llamado de parte del Señor a unirte a esa avanzada. ¿Qué tienes que hacer para trabajar para este reino o saber si estás trabajando para este reino? Creo que el pasaje nos está mostrando. Tienes que juzgar. Tienes que consumir, acabar con todo lo que tiene que ver con Esaú. Pensamientos, posturas, cosmovisiones, pensamientos, costumbres que sean contrarias al reino del Señor. Pero también tienes que poseer, conquista la esfera. Cuando hablamos de quemar, no hablamos para ejércitos así consumidos, hablamos de quemar, para sembrar algo bueno y recuperar lo que Dios quería para esa esfera, para esa área de la vida. Cuando hagas eso, mi hermano, estarás siendo, como dice el versículo 21, un salvador en la tierra. Así que los verdaderos superhéroes, ¿no? Esos que dan las comiquitas, Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, son superhéroes llamativos. Y sí, las películas son muy buenas, también las primeras de Marvel, pero es mentira. Los verdaderos héroes de la Escritura son aquellos que siendo un instrumento, la mano de Dios, pueden salvar y recuperar lo que el mundo está acabando. Esos son los verdaderos héroes. Así que mi hermano, considera este llamado y trabaja para el reino del Señor. Y tú, amigo, que me escuchas, amiga, si eres sincera o sincero, podrás reconocer que de alguna manera estás expuesto. Estás expuesto. Porque seguro estás convencido de que no estás viviendo para el Señor, o para el reino de Cristo, para el reino de Dios. Y tú dices, no sé muchas cosas, pero solamente necesitas saber una, y con este es suficiente. Y es que si no tienes a Cristo, serás consumido como una estopa, como una hierba seca del todo. Pero que si tienes a Cristo, si crees en Cristo, serás de este remanente salvado y rescatado para ahora venir a ser jueces y reyes, gobernadores y magistrados sobre el mundo. Así que demos gracias al Señor por su bendita palabra y por su verdad y pidámosle de forma sincera, real, Señor, si no soy parte del reino, oh Dios, hazme parte de él por medio de Cristo. Pero si soy parte del reino, Señor, entonces ayúdame a trabajar para este reino. Ayúdame a ser fiel a mi Señor y Rey Cristo.